iglesia nuevamente. Esperamos que los niños ahora puedan, por favor, pasar con sus maestros. Van a tener su tiempo de aprendizaje, mientras los adultos se quedan aquí. Al igual que los jóvenes se van con Lila, un tiempecito todos los jóvenes. Por favor, salen con Lila también. Y en un momento estaremos todos juntos para tomar la cena del Señor. Dios bendiga de nuevo a toda la congregación y a las personas que nos visitan en la tarde de hoy. La iglesia Red de Vida es una iglesia que tiene gran expectativa en lo que Dios puede hacer con la vida de cada uno de nosotros, y cada oportunidad que Él nos da de venir a su casa es una oportunidad única y valiosa que todos nosotros debemos aprovechar. Bien, vamos a compartir en el día de hoy la palabra de Dios y vamos a estar hablando de una esperanza viva, una esperanza viva. Espero que cada uno de ustedes pueda, a través de esta palabra, ser edificado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que así nos preparemos para recibir la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por el tiempo de adoración, Señor, y por lo que estás haciendo en la vida individual de cada uno de tus hijos e hijas. Permite, Señor, que tu palabra nos siga moldeando y edificando. Señor, que tu espíritu nos hable individualmente a cada uno, Señor, y de esa manera podamos entender tu voluntad diaria para nuestras vidas. Gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra de Dios en el libro de Primera Carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Primera Carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Y dice así la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito sea el Señor. El apóstol Pedro es conocido en el Nuevo Testamento como el apóstol de la esperanza. Y es que definitivamente, a pesar de que Pedro era un hombre radical, ¿verdad?, y con una personalidad bastante sobria, el Señor le hizo entender de una manera individual y personal que el alcance del Evangelio era amplio, y en ese alcance iban a llegar personas, iban a venir personas a Cristo que jamás humanamente podrían ser considerados dentro de lo que fue el primer pacto, aquel pacto que fue con una nación. Y él comienza hablando con una vibrante doxología cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Definitivamente Él está exaltando a Dios desde una perspectiva de asombro personal, pero también entendiendo cómo la gracia de Dios había llegado como oportunidad extraordinaria para cambiar a tanta gente que a través del mensaje de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo tendrían la oportunidad más valiosa de todas sus vidas. Evidentemente todos nosotros estamos dentro de ese paquete, estamos dentro de esa oportunidad. Y la forma en que habla el apóstol Pedro aquí es una forma que se puede contextualizar perfectamente a nuestro tiempo, encaja perfectamente en nuestro tiempo. Y es lo interesante del Evangelio, mis hermanos. La palabra de Dios tiene vida, es viva y eficaz. Y hay momentos en que la palabra llega a nosotros y podemos interpretarla conforme a lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Creo que esa palabra viva es una palabra que tiene efecto en la vida de todos aquellos que vienen a Cristo con esa expectativa y esa necesidad de transformación y de cambio para sus vidas. Y él comienza exaltando a Cristo y habla de una esperanza viva. Esa esperanza viva definitivamente no es cualquier cosa. Esa esperanza viva es una esperanza diferente al tipo de esperanzas que nosotros en algún momento de nuestras vidas desarrollamos o tenemos. Por ejemplo, en algún momento alguno de nosotros ha dicho: yo tengo esperanza de que me va a ir bien en este proyecto. Yo tengo esperanza de que mi esposa cambie algún día. Yo tengo esperanza de que mi esposo sea un buen hombre en algún momento de su vida. Yo tengo esperanza de que a mis hijos les va a ir bien en el futuro. Yo tengo esperanza de que voy a lograr mis sueños. La esperanza es parte de la vida diaria del ser humano. Todos en alguna manera desarrollamos esperanza. Pero, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la incapacidad de nosotros lograr algo y saber que de alguna manera puede haber una intervención que haga posible nuestro deseo o nuestro anhelo. La esperanza conecta nuestro deseo con el poder sobrenatural para que algo se haga realidad. Y esa esperanza nos mueve diariamente. Diariamente nosotros salimos a la calle y hacemos muchísimas cosas con la esperanza de tener todo en orden y todo resuelto en nuestras casas. El apóstol Pedro aquí habla de una esperanza viva. Y en una esperanza viva como la que el apóstol habla aquí, definitivamente está basándose en esa capacidad de interpretar que nosotros estamos mirando hacia un futuro glorioso en Dios. Pero aquí la esperanza viva no se fundamenta simplemente en nuestra expectativa o en nuestro deseo, sino en la voluntad de Dios que ya ha definido un futuro glorioso para nosotros. Esa esperanza viva está basada en la voluntad de Dios y lo que ya Dios ha establecido para todos aquellos que le buscan en algún momento de su vida. Dale un aplauso al Señor. Entonces el apóstol es consciente que esa esperanza viva está relacionada al presente continuo que nosotros vivimos en cada generación, cada creyente, cada familia, cada iglesia vive una realidad que podemos ver en la imagen que tenemos. Jay, ¿puedes pasar a la próxima imagen? Tenemos en esa imagen lo que podemos considerar la realidad presente de la iglesia y, ¿por qué no, la tuya propia? Y podemos definir esto como el sentido de la vida cristiana. Lo primero que podemos observar en esa imagen es que en el lugar donde nos desenvolvemos, donde hacemos vida, los teólogos le llaman el contexto. Y el contexto es todo lo que nos rodea.
nosotros estamos en el contexto, estamos en Cristo, pero nuestra realidad presente es dentro de un contexto que no es necesariamente la iglesia. Ese contexto es amplio, tiene que ver con la sociedad, con la gente que nos rodea, con los males sociales que enfrentamos diariamente, con los cambios de nuestro mundo, con las necesidades latentes que tenemos. Estamos en un mundo que nos rodea, donde tenemos la aspiración de agradar a Dios, de servir a Cristo, pero este mundo está plagado de maldad. Pudiéramos decir que en este mundo cada quien hace lo que mejor le parece. Ahí en la imagen tenemos en el contraste de un creyente que se presenta delante de Dios y cómo en el mundo la gente va de aquí para allá y de allá para acá, haciendo precisamente lo que mejor le parece. En este mundo o en este contexto en el que vivimos, la característica número uno es la impiedad. La impiedad tiene que ver con la maldad dominante que hay en nuestro mundo. Hay una maldad que se mueve en todas partes y, ¿por qué no?, también toca las puertas de nuestras casas. Hemos visto la maldad en gente que jamás nos imaginamos verla, pero también la hemos visto llegar a la puerta de nuestra casa. Hemos visto maldad en gente que está cercana a nosotros. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que la maldad llegue tan lejos? ¿Cómo puede ser que si yo soy un hijo o una hija de Dios tenga que enfrentar situaciones de la naturaleza que enfrento? Podemos decir que en este contexto, entonces, se manifiesta la misericordia y la gracia de Dios, que a través de lo que vemos ahí, la intervención del reino de Dios, trajo la gracia a través de Cristo, trajo la oportunidad de salvación. Pero en el contexto, nosotros tenemos que cohabitar con la maldad. Pudiéramos decir entonces que en el contexto nosotros vamos a enfrentar una realidad que va diariamente en contra de nuestra fe. Los creyentes diariamente encuentran el reto en las calles y donde quiera que se encuentran de seguirle creyendo a Dios o dejarse arrastrar de todo lo que todo el mundo está haciendo para llevar lo que entienden es su mejor vida. Y en este sentido, entonces, podemos decir que la condición humana es dominante en nuestro medio. La iglesia está dentro de un contexto en que la mayoría no ha sido alcanzado por ese mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y entonces nosotros, al desarrollar la habilidad de comunicarnos con Dios, de relacionarnos con Dios a través de Jesucristo, vamos a encontrar que hay una oposición continua a que nosotros vivamos esta vida de comunión y de relación con el Señor. Entonces podemos decir que a través de Cristo nosotros hemos recibido la redención de nuestros pecados, es la oportunidad de ser perdonados y de comenzar una relación con el Señor en el presente y hacia el futuro. Pero estamos en un proceso de purificación o de santificación. El Señor a través de su palabra añade conocimiento, añade capacidad cada día para que tú y yo podamos vivir conforme a su voluntad. Si no fuera de esa manera, mis hermanos, fuera imposible en el contexto vivir conforme a las normas del reino celestial. Dale un aplauso al Señor. En algunos momentos nosotros como creyentes nos hemos sentido de la manera en que plasmamos la imagen del creyente ahí en la imagen. Estamos clamando a Dios en medio de un mundo de maldad y sentimos que esa maldad nos desafía diariamente. A veces para los creyentes doblar sus rodillas y presentarse delante de Dios exige de una gran valentía y determinación. Parece ser muchas veces que lo que nosotros buscamos en Dios, los que están alrededor nuestro no lo entienden y nosotros sin darnos cuenta,
a veces le quitamos un poco de valor a nuestra relación con el Señor, dudamos y sin darnos cuenta somos arrastrados por la corriente del contexto. Es importante que en esta definición que da el apóstol Pedro de la esperanza viva, nosotros sepamos valorar diariamente lo que hemos recibido de Cristo. Sepamos entender que a pesar de las limitaciones y dificultades que enfrentamos, el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos vencedores en Cristo Jesús en medio de este mundo de maldad. Él nos da una oportunidad extraordinaria basado en una esperanza, no en el potencial que nosotros tenemos, sino en la obra que ya Cristo hizo por nosotros. Por eso sabemos que la carrera que comenzamos podemos llevarla hasta el final, porque el Señor nos sostiene cada día. A Él sea la gloria por siempre. Alabanza sea al Señor. Entonces, dentro de este contexto, podemos considerar ciertos elementos que como creyentes nosotros ponemos en práctica. El primero es la contemplación, lo pueden ver del lado derecho de la gráfica de la imagen. La contemplación. La contemplación tiene que ver con esas cosas a las que le ponemos nuestra atención y fijamos en ella nuestro deleite. Tenemos capacidad de razonar y analizar lo que está sucediendo alrededor nuestro y darle cierto valor en nuestras vidas. Pudiéramos decir que la capacidad de contemplación del ser humano en nuestro tiempo se ha ido perdiendo cada día. La gente contempla muy poco las cosas. Vivimos en un mundo acelerado donde no hay tiempo para detenerse a mirar las cosas. Todo es al vapor y todo es rápido. Y cuando hablamos de contemplación aquí, estamos hablando de la capacidad que nosotros debemos tener de saber que en todo lo que se mueve alrededor nuestro, oiga bien, lo que nosotros tenemos, lo que hemos recibido de Cristo es extraordinariamente bueno. Eso significa que cuando tenemos que sopesar lo que logra la gente alrededor nuestro, cuando tenemos que evaluar cómo viven nuestros vecinos, nuestros amigos, nosotros vamos a ver que en la diferencia que tenemos con ellos hay una riqueza que tiene que ver con el patrimonio espiritual que Cristo ha sembrado en nosotros. Esta riqueza espiritual es algo que nosotros debemos contemplar y gustar continuamente. Tú no puedes tener al menos lo que has recibido de Cristo. No puedes cualquierizar tu relación con Dios. A veces nosotros ponemos al menos lo valioso que tenemos en Cristo. Y vemos esto como algo secreto, algo que no queremos hablar mucho, ni queremos tampoco que mucha gente se entere, porque esto es muy personal y muy mío. Está bien que tú sientas que esto es algo muy tuyo, pero tampoco es algo para avergonzarte o para pensar que en alguna manera no tienes valor en lo que estás haciendo, porque el mundo te ha enseñado que esto no sirve de nada. El apóstol trata de que nosotros podamos tener esa capacidad de mirar y gustar lo que hemos recibido del Señor. Pudiéramos decir que los creyentes no deben estar amargados, no deben sentirse sufridos. Los creyentes no deben pensar en ninguna manera que estar en Cristo los pone en desventaja. Nosotros tenemos el mayor derecho en este mundo a ser felices, porque la felicidad que viene de arriba es la felicidad plena, es la que rompe con todas las barreras que en este mundo hacen que el hombre se pueda conectar con Dios. Definitivamente nosotros tenemos ese privilegio y debemos asegurarnos de que esa capacidad no se muere en nosotros. La revelación tiene que ver con la capacidad de nosotros saber que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir y se está cumpliendo en el tiempo presente. Lo que Dios ha declarado en su palabra no tiene que ver conmigo,
con lo que yo puedo hacer. Lo que Dios ha declarado en su palabra tiene que ver con su plan perfecto desde el principio hasta el final. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, yo no puedo ver lo que el Señor declara como algo ajeno a mi vida. Yo tengo que verlo como algo que aplica a mí personalmente. Yo tengo que saber que lo que Dios ha dicho se cumplirá, aunque yo no lo entienda o aunque yo no sepa cómo va a suceder. Entonces, esa revelación nos debe llevar a nosotros a una iluminación por el Espíritu, para nosotros tomar la palabra y hacerla nuestra en el tiempo presente. Los creyentes tienen que tener esa capacidad de conectarse con lo que Dios ha declarado y ha dicho para ellos. Si la palabra de Dios es palabra muerta, si lo que Dios ha declarado para ti no tiene sentido ni tiene validez, tú tienes un problema espiritual. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple en el tiempo presente, se cumplirá en el futuro y nos llevará a ver el cumplimiento del propósito definitivo de Dios con la humanidad. Eso significa, mis hermanos, que aunque el contexto nos haga creer que la palabra ha perdido vigencia, la palabra de Dios sigue vigente, sigue en cumplimiento, porque Dios no ha muerto, nuestro Dios está vivo, a Él sea la gloria por siempre. La expectativa, una de las cosas en que pusimos énfasis en el discipulado 5, el grupo de discipulado 5, Jennifer no está aquí, está con los jóvenes, pero el Señor le dio algo tan lindo a Jennifer en discipulado 5 de vida en el Espíritu, que tiene que ver con la capacidad de expectativa del ser humano. La capacidad de expectativa nuestra es independiente de lo que Dios está haciendo. La expectativa tiene que ver con lo que nosotros esperamos, con lo que nosotros enfocamos en este camino. Y saben que el tener expectativas equivocadas en el camino del Señor nos puede llevar a una gran desilusión, nos puede llevar también a nosotros a desviarnos del camino, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es importante que nuestra expectativa esté cimentada en glorificar a Dios en nuestras vidas, en que el cumplimiento de la voluntad de Dios traiga el bien que necesitamos para nuestras familias y para nosotros mismos. Esa expectativa, oiga bien, no puede morir, y la expectativa está ligada a la fe. En algún momento hemos dicho a la iglesia, el que no espera nada no recibe nada. Nuestra fe está muerta cuando no tenemos ninguna expectativa en Dios. Si cada día tú haces tu vida sin involucrar a Dios en tu vida, sin saber que Dios puede cambiar tu presente, tu momento, tu diligencia, tu situación, entonces tu fe está lamentablemente muerta. Nuestra expectativa tiene que estar en vigencia todos los días. Todos los días tenemos que estar esperando algo en Dios. Tenemos que estar declarando en el Señor lo que nosotros esperamos. Tenemos que saber que nuestro Dios interviene en todos los acontecimientos de la vida, en tu trabajo, en tu manera de tomar las decisiones, en tus problemas personales, en el manejo de las situaciones con tu familia. Tienes que declarar cuál es tu expectativa en Dios, porque a veces tú quieres que las cosas se solucionen y cambien de manera automática. Es importante que nuestra fe atraiga el favor de Dios sobre nuestras casas. Es importante que nuestra fe establezca claramente para nosotros hacia dónde vamos en el Señor. Esa expectativa tiene que mover la iglesia siempre hacia el norte que el Señor ha trazado para ella. La expectativa de la iglesia no puede estar fundamentada en lo que el contexto le dice, porque a veces nuestra fe se muere y llegamos a vivir en un perfil tan bajo como creyentes que cualquier cosa que suceda nosotros la aceptamos como buena, porque nuestra fe no ha sido suficiente para cambiar la situación, para ver la intervención divina en el momento actual. A Él sea la gloria por siempre.
El otro elemento que tenemos es la alabanza. Y la alabanza es el resultado de nuestra relación con Dios. Hemos entendido que la alabanza en un creyente es un símbolo de lo que está ocurriendo dentro de sí. La alabanza tiene que ver con el agradecimiento. Oiga bien, el creyente que no tiene nada que decirle a Dios, el creyente que no tiene ninguna inspiración de hacer nada para Dios, tiene un problema serio de agradecimiento y tiene una mala apreciación de lo que Dios significa para su vida. La alabanza es la capacidad de nosotros manifestar, brotar de nosotros mismos agradecimiento y respuesta a Dios por lo que Él ha hecho y está haciendo con nosotros. A Él sea la gloria, dale el aplauso al Señor. Algunos teólogos identifican la alabanza como la combustión. La combustión requiere de combustible y requiere de chispa, de fuego, ¿verdad? Para que se produzca combustión. Hay creyentes que tienen la chispa y tienen el fuego, pero lo tienen separado, no hay combustión, no hay fuego. Entonces Dios no quiere que tú vivas de esa manera. La alabanza en ti es la llama que se puede ver de lejos, es el fuego que sale de ti, es la manifestación de agradecimiento, es la manifestación de que Dios está obrando y de que la fe tuya no está muerta. Entonces la alabanza va a brotar en ti una dependencia en el Señor cada día. Va a brotar en ti una capacidad de ver a Dios en cada lugar donde tú te mueves. Esa alabanza muestra una confianza extraordinaria de parte tuya en el Señor. Los creyentes que maldicen y que andan viendo todo negativo y que para nada se les ocurre mencionar a Dios en su diario vivir, tienen un problema serio con esta parte. No vayas a pensar que la alabanza es simplemente venir el domingo y cantar la canción que cantaron nuestros hermanos de adoración. Este es un tiempo en el que tú vienes y tienes comunión con el cuerpo de Cristo, pero la alabanza va más allá. Yo pregunto, ¿qué pronuncias en tus labios? ¿Qué declaras tú cada día? ¿Hay agradecimiento de parte tuya hacia Dios? ¿Hay capacidad de tú glorificar a Dios cuando vas transitando por las calles, cuando vas a algún lugar, cuando vas a reunirte con alguien para hacer algún negocio, para definir algún proyecto? Hay capacidad de tú invitar a Dios y de verlo obrando cuando tú no tienes los medios para lograr algo. La alabanza tiene que ver con darle ese lugar a Dios especial y reconocer que Él tiene poder sobre todas las cosas. Esa alabanza tiene que ser algo que brote en ti. Hay creyentes que lamentablemente están apagados, su lámpara no están encendidas, no hay aceite y Dios no quiere definitivamente que tú vivas de esa manera. Debemos confiar, debemos declarar y debemos avanzar en el Señor. Tu estilo de alabanza debe llevarte a vivir de esa manera. El último elemento que tenemos dentro de la lista nuestra como creyente dentro del contexto es la diferenciación. Diferenciación. Y el apóstol Pedro aquí habla de las pruebas, la prueba de nuestra fe. Y dice que los creyentes son probados. Nosotros somos probados. Y hay momentos de prueba que parecen venir bien fuerte contra nosotros. En la diferenciación nosotros vamos a saber que una prueba no es una derrota para el creyente. Una prueba no es un castigo para tu vida. Una prueba no es una manera de Dios descalificarte y de decirte que tú no das para esto. Una prueba es una oportunidad para tú ver a Dios obrando, para tú saber que está siendo preparado, que está siendo probada como el oro, porque en este mundo declara la palabra que tendremos aflicción.
pasaremos por diversas pruebas, por situaciones. Hay creyentes que no tienen mucha tolerancia a las pruebas. Y desde que llega una prueba, ellos piensan que es porque están mal. Algo está mal aquí. Las pruebas no llegan necesariamente porque tú estés mal. Llegarán en un momento en que el Señor simplemente te quiere llevar a otro nivel. Te quiere llevar a otra capacidad. Te quiere dar nuevas habilidades, nuevas maneras de depender en Él, nuevas maneras de verle obrando en tu vida. Entonces, en esas diversas pruebas, tiene que haber un común denominador. Y es el tú tomar una posición en la que tú digas, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo seguiré fiel, seguiré firme, seguiré confiando en Dios y seguiré haciendo su voluntad. A Él sea la gloria por siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, las pruebas no vienen para traer una derrota a tu vida. Tu fe será probada, pero una vez tu fe es probada, tú vas a recibir el gozo. Pudiéramos decir que los creyentes en medio de la aflicción aprenden a ver el gozo como un resultado de tu determinación en el Señor. Ahora, el gozo que produce la victoria en el Señor es un gozo que trae tanto bienestar, tanto placer a tu vida, que tú aprendes a valorarlo. Es algo así como que en los procesos en que el Señor nos lleva, Él nos va haciendo más felices y más capaces de saber que en esta vida nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar de su propósito definitivo para nuestras vidas. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla de estas cosas, él puede ver que dentro del contexto nosotros enfrentamos una realidad que no se corresponde con los intereses del reino de Dios. La iglesia debe ser consciente, y tú a nivel personal y de tu familia debes ser consciente de que cada día tú vas a ver en este mundo más maldad, vas a ver que las cosas se van más fuera de control, vas a ver que el gobierno puede hacer menos por ti, que la escuela puede hacer menos por tus hijos, vas a ver que la vida va cambiando y los valores, los sistemas de valores de este mundo se van invirtiendo, pero nuestro Dios no cambia y nuestro Dios siempre hará la diferencia en la casa de aquellos que son sus hijos e hijas. Nuestro Dios siempre nos dará la capacidad de ser guiados por su Espíritu. Creo definitivamente que esa es una constante. Y lo puedo saber, ¿saben por qué? Porque dice la palabra que el Señor va a preservar a sus hijos e hijas. Eso significa que aunque el mundo entero se pervierta y se revierta en maldad, siempre habrá un remanente fiel. Siempre habrá un pueblo que puede caminar confiado en el Señor. A Él sea la gloria por siempre. Y ya para terminar les leo el libro de Tito. Jay, podemos pasar. Tito capítulo 2, versos 11 al 15. Y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Aguardando qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Alabado sea el Señor. Definitivamente, nosotros tenemos una antorcha en nuestras manos. Es una antorcha que ilumina el camino delante de nosotros.
hay una esperanza viva para la iglesia. La advertencia en la tarde de hoy para terminar es: tengamos mucho cuidado con aquellos que quieren establecer en nuestras vidas prioridades, con aquellos que quieren influenciar en ti para definir lo que vas a hacer, cómo vas a caminar, cómo vas a invertir tu vida. Nosotros los que estamos en Cristo no nos dejamos llevar de ninguna corriente. Hay una esperanza viva en nosotros que nos mantiene siempre en el camino. Los que no tienen esperanza se agarran de cualquier cosa y pueden encontrar respuestas agradables momentáneamente, pero ninguna de ellas les va a llevar a obtener el gran galardón. Tú y yo tenemos un gran galardón en Cristo Jesús. Tenemos una gran recompensa. Tenemos definitivamente reservada la corona de vida. Y me gusta mucho cómo termina esto: que nadie te menosprecie. Mucho cuidado con tú tener en poco lo que has recibido en el Señor. Vuelvo y lo digo: ten mucho cuidado con poner en poco lo que tienes de parte del Señor. Hay gente mala que viene a querer pisotearte y a tratarte como basura, pero ellos se equivocaron, porque tú eres un hijo, eres una hija de Dios, y tú tienes toda la gracia y el favor de Dios en tu vida, que será siempre más y más que todo lo que ellos puedan tener. Esa es nuestra verdadera riqueza, ese es nuestro patrimonio, y con eso podemos caminar confiados, mis hermanos, de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor siempre nos va a sostener de su mano. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a orar. Por favor, si alguien le puede indicar a los jóvenes y a los niños que se acerquen, porque en breve vamos a tomar la cena del Señor. Así que les pido por favor que oremos para cerrar con esta palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta esperanza viva, Señor, que nos hace trascender lo que nuestra mente nos puede en algún momento impedir ver en tu palabra. Señor, en esta hora te pido que bendigas esta iglesia. Bendice cada familia que está en medio de nosotros. Señor, fortalece el corazón de tus hijos e hijas. Cada uno de ellos y ellas, Señor, al igual que yo, está librando sus propias batallas. Señor, en este tiempo presente, sabemos que la esperanza gloriosa, a veces el enemigo quiere hacerla difusa y distante de nosotros, pero esta esperanza latente ha sido basada en lo que ya tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Señor, en esta hora te pido que tú toques el corazón y fortalezcas a cada uno y cada una en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra de vida pueda llenar esta casa, pueda librar cada familia de los males e influencias de maldad de nuestro contexto. Padre, que tú tomes el control de cualquier situación individual o personal, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no reine la impiedad ni la maldad en ninguna de nuestras casas, sino que tu Espíritu libere y lleve vida para que tus hijos e hijas puedan tener verdadera libertad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén y amén.